y es que Jesús quiere visitarte. Ahí lo va a poner ahora Sofi. Y es una palabra que no te va a sorprender, porque si has leído la Biblia, en algún momento la habrás leído, y es la historia de Zaqueo. ¿Cuántos conocen la historia de Zaqueo? Amén. Muy bien, hay algún cristiano, así que me alegro que por lo menos haya venido alguno hoy. Y el resto la va a conocer hoy. Lucas 19, del 1 al 10, ahí está en pantalla, si Dios te ha dado una buena vista. Y si no, pues espero que hayas traído tu Biblia. Lucas 19, del 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba paseando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Menos mal, porque si no, no íbamos a tener esperanza ninguna. Y el primer punto del que te quiero hablar hoy es que Él dio el primer paso para encontrarse con nosotros. Podríamos pensar que fue gracias a Zaqueo que Jesús lo vio, porque si no, en ningún momento la habría visto. Y de hecho me alegro que justamente el lunes en la extensión salía esta historia, y menos mal que fue solamente una pincelada, digo, si no me quitará la predicación mi suegro, y fue una pincelada, para aquellos que estuvieron lo saben. Y es que sabemos que no fue gracias a Zaqueo que Jesús se pudo encontrar con él, sino que Jesús había ido ahí para encontrarse con Zaqueo. Y es que sabemos que Jesús siempre es el que da el primer paso. Lo que pasa es que Zaqueo se había puesto disponible para tener ese encuentro con Jesús. Si Zaqueo se hubiera conformado con mantenerse en la multitud, que luego voy a hablar un poquito más adelante, no habría podido ver a Jesús. Pero Jesús sí había ido allí para encontrarse con Zaqueo. Nos lo encontramos en 1 de Juan 4, de 9 al 10, nos dicen esto, nos mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proporción por nuestros pecados. Por lo tanto, sabemos que el primer paso siempre lo da Él, y el primer paso Él ya lo dio. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer nosotros para tener ese encuentro? Zaqueo pudo conocer a Jesús porque Jesús quiso tener un encuentro con Él. Lo mismo ocurre en nosotros, y es que tú puedes pensar que hoy has venido a la iglesia y tú has dado ese paso para estar hoy aquí, pero es el Señor que nos ha permitido estar hoy aquí. Como hablábamos antes, es gracias a esa bondad que Dios tiene con nosotros, es gracias a su misericordia que Él nos permite estar hoy aquí. Y es que muchas veces creemos que tenemos demasiado mérito en cosas que hacemos. Y cuando nos ponemos delante de la cruz y nos ponemos delante de la palabra, nos damos cuenta que nuestro mérito es bastante pequeño, porque siempre vamos un pasito por detrás de lo que ya ha hecho Jesús. Y entonces a veces pensamos que venimos aquí y nos esforzamos y que gracias a nuestro esfuerzo y a todo lo que estamos haciendo es que la iglesia sigue adelante. Y no nos damos cuenta que si no fuera por Jesús nada haríamos y nada podríamos hacer para que la iglesia avanzara. Por eso hoy te digo que Él te ama y quiere estar contigo hoy. Hoy quiere visitarte, hoy quiere estar en tu casa. Eso sí, como he dicho, Zaqueo debía de estar disponible para tener ese encuentro. Porque si se hubiera conformado con mantenerse en la multitud, nada habría podido llevar ese encuentro. Jesús sabía perfectamente quién era Zaqueo. Y de hecho, como comprobamos, lo llamó por su nombre.
Y Jesús sabe perfectamente quién eres y aún así se quiere alojar en tu casa. A Jesús no le pilló por sorpresa encontrarse a Zaqueo. Jesús sabía perfectamente, como he dicho, quién era Zaqueo. Sabía sus pecados, sabía lo que la gente iba a opinar seguramente si iba a su casa. Como he dicho, le llama por su nombre. No le dice, el bajito del árbol, tú baja, ven para aquí, que tienes pinta de tener dinero y una buena casa. O sea, él sabía perfectamente a quién estaba llamando. Y Jesús sabe perfectamente quién eres. Jesús sabe perfectamente cuál es tu nombre. Ya nos dice la palabra, desde antes de que naciéramos, Él ya nos conocía. Y aún así, ha decidido visitarte hoy. Por lo tanto, el segundo punto del que te quiero hablar hoy es qué te está impidiendo, qué te impide acercarte a Jesús. Y en el caso de Zaqueo es que era bajito, como vemos en la palabra. No había mucha complicación, era bajito, dice que estaba ahí entre la multitud y no veía, no había nadie que le subiera a hombros para verlo. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas. A veces pueden ser físicas, pueden ser batallas mentales que tenemos, pero muchas veces siempre hay algo que nos impide acercarnos a Jesús. En este caso vemos que para Zaqueo no fue ningún problema el reconocer que su limitación le impedía ver a Jesús, pero que había una solución para ello. Jesús quería comer con Zaqueo, pero Zaqueo tenía un problema y no era capaz de verlo entre la multitud. O sea, sí escuchaba, sabía que estaba yendo por ahí, pero como nos damos cuenta estaba preocupado de saber hacia dónde iba Jesús. Porque como leemos en la palabra, dice que sabía que iba a pasar, entonces por lo tanto fue rápido hacia adelante para decir, mira, va a ir por allí, entonces voy a ir rápido y me encontraré con él en ese árbol, ahí me voy a subir yo. Y todos podríamos pensar, pues qué ridículo, ¿no? A tu edad subirte ahí un árbol para ver quién pasa, pero eso a Zaqueo no le importaba para nada, porque sabía que lo que pensaran los demás comparado con lo que podría pensar Jesús de él, era nada. Zaqueo no le importaba y Zaqueo tampoco sabía de, no, si consiguiese ir a ver a Jesús, él comerá contigo. Él simplemente quería verlo. Él simplemente quería tener la oportunidad de ver a Jesús. Y nosotros muchas veces vamos a Jesús no solamente para tener la oportunidad de verlo y de estar con Él, sino con exigencias. Él no fue con una lista para subirse al árbol y empezar, Jesús, dame esto, dame lo otro, dame lo de más allá. Él simplemente quería tener la oportunidad de estar lo más cerca posible de Él. Sin vergüenza ninguna, como he dicho, cogió, se fue corriendo y dice, mira, seguro que pasa por ahí, por ese árbol, podré por lo menos verlo. Y decidió subirse a ese árbol. Zaqueo ya vemos que no eran cualquiera, ¿eh? No estamos hablando de uno más del pueblo, sino que era el jefe de los publicanos. Por lo tanto, a veces nosotros no somos nadie y nos creemos mucho y no, ¿cómo voy a hacer eso yo? Si yo ya tengo una jerarquía, yo ya tengo un estatus, ¿cómo me voy a poner yo a hacer esto? Esto ya habrá otro que lo haga. Y a Zaqueo no le importó para nada eso, porque el más grande es Jesús y todos los demás estamos en la misma estatura, por debajo de él. Por lo tanto, muchos podían pensar, ¿pero dónde va? Encima era odiado, o sea, no digamos, o sea, se estaba poniendo en el punto de mira. O sea, está diciendo, todo el mundo le odia y encima te pones en lo alto de un árbol para dar más todavía la nota. O sea, pues si no te habían visto y no te habían quizá insultado por ahí, todavía te pones ahí para que encima vayan más a por ti. Pero, como he dicho antes, el motivo era mucho más grande que todos los problemas que estaban rodeando o que podía darle vueltas a Zaqueo. Zaqueo no pensó las consecuencias de sus actos, de lo que podía pensar la gente, sino la única consecuencia que sabía es que si subía al árbol iba a conseguir ver a Jesús. Y nosotros muchas veces queremos tener ese encuentro con Jesús, pero empezamos a pensar, bueno, pero a ver, claro, a ver qué día pasa, es el martes, bueno, el martes me viene mal, claro, salgo tarde del trabajo, tengo que mirar a ver a qué hora llego, encima ahora se pone a llover, bueno, ya veré, a ver cómo lo hago. Y mientras Jesús ya pasó y ya perdimos la oportunidad de estar con Él. Yo no sé cuál es tu problema, pero a veces, como he dicho, puede ser la economía y que eso no te hace estar pendiente de Jesús, porque estás más pensando en
cómo hacerlo en tu trabajo, en cómo llegar a final de mes, que en quizá estar pendiente de que Jesús quiere estar contigo. A veces puedes estar preocupado por la culpabilidad. Te sientes culpable y piensas que no eres digno de ni siquiera estar con Jesús y por lo tanto te sientes cómodo entre la multitud. A veces es mucho más fácil mantenerse en la multitud que dar ese paso al frente. A veces no nos sentimos dignos de tener ese encuentro con Jesús y preferimos estar como he dicho, entre la multitud, y la multitud nos resulta cómoda porque somos uno más. Pero Jesús vino a estar contigo. Jesús te llamó para que salieras de esa multitud. Y la multitud resulta cómoda porque nadie se fija en ti. Porque ahí ahora donde estáis todos, es mucho más fácil que estéis viendo mis errores y limitaciones y si me estoy moviendo más para allá o si la camisa está arrugada, que de ahí en medio nadie se está dando cuenta de lo que estás haciendo, si has sacado el móvil, si estás de cualquier manera. Por eso a veces la multitud nos resulta más cómoda que dar ese paso al frente. Pero Jesús te llamó para que des ese paso al frente. Jesús te llamó para que tuvieras ese encuentro con Él. Jesús vino para estar contigo. Y el salir de la multitud, como he dicho, requiere el dejar atrás muchas limitaciones o el entender que esa limitación no te impide encontrarte con Jesús. Como ha comentado antes Nati, que Ana no esté en el culto no quiere decir que no esté ella deseando y estando con Jesús ahí donde está. Porque gracias a ese sacrificio también podemos llevar a Jesús allá donde vayamos. Y no necesitamos ir ahora a la iglesia para estar y tener ese encuentro con Él. Por lo tanto, yo te animo a que tu limitación no sea un problema y salgas ya de la multitud. Que vayas hacia donde Él te está llamando. Que vayas a su encuentro y que no dejes que la multitud te impida continuar con tu progreso y continuar con el camino que Dios tiene para ti. Porque si no, Zaqueo habría perdido la oportunidad de tener a Jesús en su casa. ¿Y cuántas oportunidades habremos perdido, yo el primero, muchos de aquí, a veces por sentirme más cómodo en la multitud? Por decir, no, bueno, para no dar la nota yo prefiero quedarme aquí, me mantengo con mis amigos y estoy con ellos y me mantengo en este círculo, porque sé que como de un paso al frente, todo el mundo me va a criticar, aquellos que están en los ministerios, quizá al frente, o si no habláis luego un rato con Nati, que te cuente lo que significa dar un paso al frente en el pastorado o en aquellos que están liderando. Se está siempre mucho más cómodo entre la multitud, porque entre la multitud no desentonas, estás ahí tranquilo, nadie se está fijando en ti. Pero ¿qué pasa cuando das un paso al frente? Vemos ahí a la gente que rápidamente, todo el mundo estaba ahí para ver a Jesús, pero rápidamente se olvidaron de quién era Jesús y dice que al ver esto todos empezaron a murmurar diciendo, pero ¿cómo se va a hospedar en casa de un pecador? Seguramente todos los que estaban ahí eran perfectos, pero rápidamente pasaban de estar ahí para ver a Jesús a criticar lo que estaba haciendo Jesús. Y yo te animo a que salgas de la multitud y no te quedes en la multitud de murmuradores viendo lo que están haciendo los otros y criticando lo que hace Jesús. Porque como he dicho, a Zaqueo le daba igual eso. Zaqueo estaba viviendo el mejor momento de su vida. Ya había sido criticado antes, pero ahora por lo menos estaba siendo criticado por el mejor motivo del mundo, que era tener ese encuentro con Jesús y ser un privilegiado. Y sabes, en ese momento, pues Jesús solo podía visitar una casa, porque era de carne y hueso. Lo bueno que hoy en día puede visitar a cada uno de nosotros allí donde estemos. Por lo tanto, por eso la invitación hoy se extiende a todos. Entonces, la multitud no debe de ser tu escudo y tu fortaleza. Debes de salir y darte cuenta de que Jesús es ese escudo y fortaleza. De Él te debe de importar quién es el motivo. A él te debe de importar cuál es el motivo de tu adoración y no lo que los demás estén opinando en ese momento de ti. No te debe de importar tu limitación y entender que el Señor, si te ha llamado, Él se encargará del resto.
Él necesita, como he dicho, que estés disponible. Todos estaban ahí, pero según vemos en esta historia, solo hubo uno que dio un pasito más para estar disponible. Vemos también en la mujer del flujo que todos estaban ahí, pero hubo una que lo tocó de manera diferente. No necesitaba que Jesús orase por ella, no necesitaba escuchar una predicación. Ella tenía la fe de que simplemente dando un pasito más y sabiendo que si lo tocaba, ya iba a ser suficiente. Salió de esa multitud y dio luego el paso al frente. Si os acordáis de la historia, Jesús se para y dice, alguien me ha tocado. Y todo el mundo lo disfrutó pensando, a ver, Jesús, sí, claro, pueden ser 2000 personas las que te han tocado. Dijo, no, pero alguien ha hecho algo más que simplemente querer pasar. O sea, alguien sabe quién soy y alguien ha dado un pasito más al frente. Y ella podía haber dicho, yo me callo, yo no digo nada, aquí hay un montón de gente, no se va a dar cuenta quién es, pero ella decidió también salir de la multitud, porque el motivo era mucho más importante de lo que pudieran pensar los demás. Entonces yo te animo a que hoy salgas de la multitud, a que des un paso más al frente, porque Jesús hoy quiere tener un encuentro contigo. Ahora, también el último punto dice, el encuentro transforma. Zaqueo no tuvo un culto, Zaqueo no tuvo un llamado, no tuvo un retiro. Zaqueo lo que necesitó es solamente un instante y una invitación de Jesús para transformar su vida. De hecho, más bien fue una autoinvitación de Jesús, porque Jesús no le preguntó, oye, a ver cómo tienes alguna habitación. No, dijo, yo me voy a hospedar en tu casa. Así que cuidado, porque si le abres la puerta a Jesús, Jesús se autoinvita, viene con todo. O sea, no viene pidiendo, o sea, él lo único que necesita es que le abras la puerta. Eso sí, tiene una condición, él no comparte casa, ¿vale? O sea, él si llega, no, mira, esta es tu habitación, no, yo o me quedo el piso entero, o a mí no me vas a meter en una habitación y cuando quieras me vas a visitar a mí y luego a otro. Y ahí vemos, por eso digo que cuidado, porque si acepta la invitación, ahora vemos lo que pasa con Zaqueo. Zaqueo, según recibe y acepta a Jesús, se nota que cambió porque lo primero que hace es cambiar completamente su economía, por lo que era conocido. Directamente lo que hace es tocar su dinero, por lo tanto aquí hubo una transformación de verdad. O sea, no estaba diciendo ir al culto, aquí le tocó donde más duele, que es en la billetera. Dice que iba a dar la mitad de sus bienes a los pobres, y no solamente eso, dice, y a quien le he defraudado, por lo tanto estaba reconociendo su pecado, le devolveré 4 veces más, lo cuadruplicaré. Por lo tanto, el invitar a Jesús conlleva cambios, no es cómodo. Cuando llega Jesús a tu casa, Jesús empieza a decir, oye, esto de aquí hay que quitarlo, esto de aquí también fuera, esto de aquí ya no me sirve. Y no solamente me vale que intentes hacer las cosas bien, sino que hagas mucho más que el resto. No le valía con que diera solamente, aquí vemos que Zaqueo no solamente dice, bueno, voy a hacer una ofrendita, sino que da mucho más que el resto. Por lo tanto, el encuentro con Jesús te debe de transformar. Si no, igual que Jesús viene a tu vida, igual que Jesús viene a tu casa, como he dicho, Jesús también se va, porque Jesús no comparte. Ahí vemos el ejemplo del joven rico, una persona intachable, pero cuando le tocó el bolsillo, dijo, no, yo por ahí mejor no, sigo por mi camino y tú, Jesús, por el tuyo. Por lo tanto, si estás dispuesto a aceptar la invitación de Jesús, estate dispuesto a cambiar. Zaqueo solamente necesitó un instante para darse cuenta de que había cosas que estaba haciendo mal y que tenía que restaurar en su vida. Zaqueo sabía que con la vida que estaba llevando no le servía, pero también entendía que no solamente le servía con dar, sino que necesitaba dar un pasito más que el resto. Nosotros no estamos llamados solamente a ser buenas personas en este mundo, sino que estamos llamados a dar un pasito más que ser una buena persona. Estamos llamados a dar no solamente a los pobres, sino quizá a aquellos que también están murmurando de ti o a aquellos que te desean el mal. Porque Jesús no solamente vino a servir a los que estaban ahí con él, los discípulos, los que le seguían, sino que en aquella cruz también estaba muriendo por el que le estaba insultando, por el que se estaba riendo de él, por el que le estaba clavando en el costado,
por el que le ponía los clavos, por cada uno de ellos, Él también lo estaba haciendo. No solamente vino para morir por los que le trataban bien, sino también por los que le trataban mal. Por lo tanto, la invitación de Jesús no solamente va a ser para que seas buena persona, y a Zaqueo no lo quería solamente para que fuera buena persona, sino quería una transformación completa en su vida y un cambio de mentalidad. Por lo tanto, cuidado. Era muy bonito, la invitación a Jesús, estar con Jesús, pero ahora ya alguno ha dicho, esto ya empieza a complicarse. Hubo algo que me encantó del retiro en el taller de Gabriela, algunos estuvisteis, no sé alguno, que es cuando se tocó un tema delicado como es el diezmo y el dinero. Ahí todos somos cristianos hasta que viene el tema del dinero y ojito, que la cosa se complica. Algunos se ríen nerviosos ya diciendo a ver qué va a decir. Y me gustó mucho porque hablaban de un debate, de que si el 10%, que si sale, no sale. Y entonces Guille cogió el micrófono y dijo, le pidió permiso, sí, claro, dilo. Y entonces dijo, bueno, claro, es que antiguamente era el 10%, pero cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos que lo daban todo. Por lo tanto, ¿por qué no nos preguntamos por qué hay que dar el 10 y no nos preguntamos por qué solamente puedo dar el 10? Porque en mi iglesia dice, nadie ha venido a decirme, oye, pastor, ¿por qué no me dejas a mí dar el 90% y solo me obligas a dar 10? Entonces, claro, aquí vemos como dice que directamente Zaqueo no dijo, bueno, pues ahora voy a empezar a ofrendar, sino que dio la mitad de todo lo que tenía. Nada, ni 10% ni nada, 50% de lo que tenía dio. Entonces, cuando Dios llega a tu vida, cuando Jesús entra a tu vida, cambia completamente la lógica humana por la cual estabas viviendo. Y debemos de estar dispuestos a que Jesús nos transforme completamente. Como he dicho, Jesús no va a venir a tu vida a cambiar un poquito tu manera de ser, a que no seas tan agresivo, a que hables un poquito mejor, a que seas un poquito mejor buena persona, sino que Jesús ha venido a cambiarte completamente. Ha venido a transformar tu mente y tu corazón. Entonces solamente queda saber si vamos a aceptar esa invitación. En Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por lo tanto, él ya hizo todo para encontrarse con nosotros. No hay nada que pueda hacer más para pasar tiempo con nosotros. Él ya dio todo, dio el 100%. Ahora somos nosotros quienes debemos de dar el paso. Hay algo interesante que cuando nos habla que dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Por lo tanto, nos habla de que tenemos que estar atentos y con una predisposición a escuchar. Porque si estás en tu casa con ruido, escuchando cualquier voz, haciendo el otro, no te enteras. A veces ha pasado, ¿no? Y a veces llevo mucho los casos por casa y a veces si están llamando al timbre o si pasa cualquier otro ruido, no me entero, uy, ¿ha sonado algo? ¿Es Álvaro quejándose? ¿Es Álvaro rompiendo algo? Sí, probablemente. No, pero me pongo los cascos y claro, a veces me aíslo y no me entero de lo que está ocurriendo fuera. Entonces quizás estás perdiendo oportunidades por estar escuchando otras voces o por estar perdido y no estar predispuesto a escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, como he dicho antes, Dios ya está esperando en nuestra puerta, Jesús está esperando a entrar en nuestra vida y debemos de estar, como he dicho, en esa disposición de levantarnos y abrir. Él ya lo ha hecho todo, Él simplemente está esperando. Ahora debemos de ser nosotros. Él no abre la puerta y entra y dice, aquí estoy, ya he llegado, porque Él nos da ese libre albedrío del que muchas veces hablamos. Jesús no te va a obligar a cambiar tu vida ni a transformarla si tú no quieres. Pero sí que es importante que entendamos que es la mejor aceptación que podemos hacer. Y esto no se trata, porque yo tenía un poco de debate cuando era Señor, pero la gran mayoría ya habrán conocido, ya habrán entregado su vida. Y esto no se trata de una invitación a entregar tu vida al Señor. Porque como he dicho, casi todos, la gran mayoría, por lo que he visto antes, lo habéis hecho. Pero sí que hay algo que el Señor me hablaba, y es que no solamente se trata de aceptarlo un día a Jesús en tu vida, sino que se trata de un compromiso del día a día. Porque como he dicho, Jesús no se encarga y se conforma solamente con estar en una habitación o en un hueco de tu corazón o en un hueco de tu vida. Él solamente dice yo y cenaré con Él y Él conmigo.
Él no dice, yo cenaré con él y con su dinero y con su prioridad o con su esto o con su... y en la mesa seremos ahí una fiesta de 12 o 13 cosas. Dice, de un encuentro cara a cara. Yo cenaré con él y él conmigo. Por lo tanto, quiere decir que hay cosas en nuestra vida que no pueden estar en ese número 1. Hay cosas en nuestra vida en la cual solamente debemos de entregarle al Señor. Y en el caso de Zaqueo, el problema que tenía era el dinero. Él no podía comer con Zaqueo y su ansia de tener dinero o su ansia de poder. Él solamente quería cenar con Zaqueo. Por lo tanto, el Señor hoy nos habla de hacer una introspección en nuestra vida y saber que le está quitando el sitio a la mesa a Jesús. Porque quizá tú piensas que ya por entregar tu vida al Señor ya Jesús está contigo cada día, pero quizá hay alguien a la mesa y no es Jesús. Quizá han sido los años que ya llevas en la iglesia, el conformismo, el tiempo que llevas, el darte cuenta que no estás avanzando y ya has empezado a descuidar esas cenas con Jesús. Ya te has empezado a dar cuenta que de repente estás comiendo solo o estás comiendo con otros a la mesa y Jesús ya ha dejado de asistir. Porque como he dicho, igual que Jesús entra en nuestra vida, Jesús también se va porque no comparte espacio con otros. Por lo tanto, no eches a Jesús de tu vida. No estés dispuesto a abrirle la puerta para que Él se vaya. Te animo a que una vez que le abres la puerta a Jesús, cierres la puerta y no dejes que nadie le quite su lugar, que nadie le quite su sitio. No eches a Jesús por acostumbrarte a estar a la mesa con Él. ¿A cuánto nos pasa? Cuando te casas, esas primeras semanas se te hacen hasta raro estar con la misma persona todo el día, comiendo, cenando, durmiendo. Y las primeras veces es todo súper especial, pero cuando ya pasan los años ya te has habituado. Uno ya cuando llega a casa cena antes, ya no lo espera, el otro sí, ¿quieres cenar algo? No, vale, pues no cenes. Y ya pierdes esa... ¿Qué hay para cenar? Por lo que tú te hagas, o sea, ya pierdes esa ansiedad de decir, estoy deseando que llegue a casa para cenar con ella, o estoy deseando que llegue a casa para cenar con él, para que pruebe lo que he hecho con tanto tiempo, lo que tanto me he esforzado. Y con Jesús también tristemente también nos ocurre eso. Con Jesús las primeras veces cuando entregas tu vida vienes al culto y estás 100% de atención solamente es para ver lo que pasa. O sea, estás deseando, a las 11 estás sentado en la silla, que empiece la alabanza, a disfrutar de cada alabanza, de la predicación, de los anuncios, incluso disfrutas también, ¡guau, qué pasada! Cuántas cosas tengo para hacer por delante, pero según va pasando los años, bueno, da igual, si llego 5 minutos tarde no importa tanto, esta alabanza hoy no les ha salido tan bien, se nota que no han ensayado, qué pesados con los anuncios, no paran de anunciar cosas... Ahora la predicación de vaya aburrimiento, ya lo he escuchado 200 veces, y se va perdiendo, si tú no avivas la llama, esa pasión por Jesús. Así que lo único que yo quiero animarte mientras pasa la alabanza es que puedas tomar un momento con tus ojos cerrados para pensar si hoy aceptas esa invitación de Jesús. Y si quizá, como he dicho, no es una cuestión de entregar tu vida a Él, es una cuestión de pensar si realmente estás compartiendo la mesa solo con Jesús, si Jesús está en tu mesa. Si como Zaqueo te has esforzado en salir de esa multitud y decirle, Señor, aquí estoy dispuesto, esperando a que me llames. Como he dicho, Jesús ha venido a visitarte y te conoce por tu nombre, pero está deseando que te encuentres disponible. Él está deseando que te des cuenta de que ya el dinero no cuenta, hay tantas cosas que nos hacen perder tiempo y tantas mentiras que el enemigo muchas veces pone en nuestra mente, pensando que estamos perdiendo nuestro tiempo, que invertimos demasiado tiempo en la iglesia, y ahí te puedo asegurar que hay mucho más tiempo que se invierte fuera de la iglesia que el tiempo que pasamos en la iglesia. Pero el enemigo no lo enmascara en muchas situaciones para que no estemos pendientes de eso y que pasen los días. Y Zaqueo sabía que tenía una oportunidad y que su oportunidad era ese día porque Jesús estaba pasando por ahí, por Jericó.
y él no sabía si iba a tener una oportunidad al día siguiente o hacia dónde iba a ir Jesús. Él no sabía si pasado mañana podría volver, si Jesús iría a otro culto otro día, si Jesús iba a simplemente mirar hacia el árbol. Pero si había un 1% de posibilidades, él quería intentarlo. Salió de esa multitud, sabiendo que era bajito, sabiendo que tenía una limitación, sabiendo que la gente, igual que Jesús lo iba a ver, la gente lo iba a mirar y se podrían reír de ese bajito subido en el árbol, que tiene tanto dinero, pero míralo ahora ahí, ridículo, ahí arriba, a ver si se cae, pensarían, a ver si se abre la cabeza este que me ha quitado un montón de dinero. Pero él no estaba pensando en todas esas voces que le estaban criticando, él no estaba pendiente del ridículo que estaba haciendo, él no estaba pensando que podía caerse del árbol, él estaba pensando que Jesús iba a pasar por ahí y que iba a tener una oportunidad de que Jesús simplemente lo viera. Y qué sorpresa cuando Jesús te llama por tu nombre. Cuando sales de la multitud y Jesús te llama por tu nombre y te dice: Luis, si ya sabía que ibas a estar aquí, si yo sabía que hoy ibas a estar aquí, yo he venido simplemente para pasar tiempo contigo. Abre tu casa. Y Zaqueo no se lo pensó ni un solo instante, no dijo: no, espérate que tengo que pasar la aspiradora, espérate que tengo que mirar cómo lo hago. Le daba igual todo. Así que cierra tus ojos y